director de Data Science de Anholster, Cristóbal Uneos, esta mañana aquí en Mesa Central. Cristóbal, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Analizaron qué pasó con los votantes, quién votó por quién el domingo pasado, ¿no? Claro. Más allá de si votaron por uno o por el otro. Digamos, Claro, ¿no? claro. Tomamos los datos de los resultados de las elecciones, ¿no es cierto? Y juntamos con la información demográfica que hay por las mesas. ¿Ya? Entonces, en esa asociación uno puede determinar cómo votaron las proporciones del electorado. Entonces dividimos el electorado en hombres, mujeres, y en 3 tramos etarios: menores 35, 35, 54 y 54 y más. ¿Y por qué es importante hacer este trabajo? Porque nos da luces, ¿no es cierto?, de dónde están las preferencias. Creemos que es muy informativo para la opinión pública y para la política, en el sentido de saber, oye, me da mejor en los jóvenes, me da peor en los adultos mayores, y uno tendería a pensar que, ¿no es cierto?, el presidente electo va a mirar estos números para decir, oye, tengo una debilidad aquí, quiero avanzar en este grupo para que después en las próximas elecciones me vaya mejor. Y a nosotros nos permite entender un poco más el contexto de qué es lo que está pasando en la sociedad, informar a través de datos las tendencias. Veamos las láminas. Veamos Ya. las láminas. A ver, primero, ¿qué pasó con perfil de votantes? ¿Quiénes son los que votaron nulo y blanco? Eso es lo que estamos viendo. Claro. A ver. Entonces, en la primera vuelta, los nulos y blancos fueron el 3,5% de la votación, y uno puede ver que en general votaron un poco más nulo y blanco los hombres que las mujeres, ¿no es cierto? Y los que más votaron en los hombres son 4,6 de los 54 y más, ¿Ya? Y las mujeres votaron 2,8, 54 más, pero las mujeres jóvenes votaron más nulo y blanco. Y el cambio importante fue hacia la segunda vuelta, ¿no es cierto?, donde sube los nulo y blanco al 7%, ¿Ya? Y son los jóvenes los que aumentan más del doble, de 3,8 a 9 y 3,2 a 8,3. Ojo, acuérdense que uno de los candidatos llamó a votar en la segunda vuelta por nulo, ¿no es cierto? Exacto. Y él en los jóvenes sacó en promedio un 36%. Entonces uno puede decir que más o menos entre 1/3 y 1/4 de esos jóvenes votaron también. Ya. Entonces aquí hay una cierta... Lo siguieron. Lo siguieron a él, Ya. ¿no es cierto? Ah, Entonces bueno. ahí uno puede decir, oye, ojo con los nulos y blancos, Parisi sí tiene una llegada con los jóvenes, y Ya. aquí hay algo que el presidente electo, ¿no es cierto?, los partidos que van a gobernar deberían mirar con ojo. O sea, en estas dos barras, la de menores de 35 años en azul, una podría explicación pensar posible es esa. que lo siguieron a él, que les hizo sentido esta frase, ¿no es cierto?, ni facho ni comunacho. Aquí hay que mirar hacia adelante. En hombres mayores de 54 y mujeres mayores de 54, y en el otro segmento Claro, también, no en parece el fondo, haber ese esto efecto. cae un poco con la edad. La gente más vieja, ¿no es cierto?, tiende a haber votado antes, mientras que los jóvenes no tanto, y por lo tanto dicen, no, ¿sabes qué más? Chao, voy a votar nulo porque ninguno de los dos me representa. Y eventualmente porque Franco Parisi dice que hay que votar nulo. También Exactamente. podría ser una Eventualmente explicación, esto al menos indicio de que eso podría haber pasado. Otra lámina de este estudio de Anholster sobre la votación. Perfil de votantes según Claro, los ahora candidatos. miramos los A ver. que emitieron su voto válidamente emitido. Claro. ¿No es cierto? Los que votaron efectivamente por uno de los dos candidatos, y uno puede ver que en promedio a Parisi le fue mucho mejor en los hombres que en las mujeres. A José Antonio Cast. Perdón, a José Antonio Cast, ¿no es No, cierto? si Parisi hubiera llegado a segunda Claro. vuelta estaríamos hablando de otra cosa. De otra cosa, tienes toda la razón, lapsus mío. Y el grupo que mejor le fue 35-54, 70%. 2 de cada 3 personas entre 35 y 54 votó por José Antonio. Mira. Eso es un número muy, muy alto. Es muy Ahí alto, ¿no? está su fuerza, incluso en las mujeres, 62%. Claro, Él porque también se decía que tenía una debilidad en las mujeres. Pero Claro, ahí él está. le fue muy bien el 2021 en este grupo, pero es aquí donde aumenta cualquier cantidad y rompe de alguna manera esta barrera que tiene con las mujeres en este grupo. Ah, esto es interesante, porque solo miramos las mujeres. Claro. Las menores de 35 años Ahí- los favorecen marginalmente. Claro, entonces él debería aquí apuntar a este grupo para decir, oye, ¿sabes que tengo una debilidad? Necesito ir a recuperar para ser mayoría. Y en las mayores 54, También 47, ahí hay un factor. Pero en este grupo está su parte dura de las mujeres, que de alguna manera todo lo que él dijo en la campaña le hizo sentido. Es buena. Después, si miramos esto, ahí en 35 a 54 años, en ese segmento de la población, hay una fortaleza Brutal. ¿Tienes alguna explicación de esa fortaleza? Yo creo que el discurso de la seguridad y las oportunidades económicas resonó mucho con este grupo, a diferencia de la campaña. Él compitió con Janet Jara, ¿no es cierto?, donde no le fue tan bien, y les hizo más sentido a esos hombres ese discurso que el discurso de la contrincante. O sea, si le aplicáis sociología a eso, es gente que
está empezando a formar su vida. Claro, que está formando a la familia, que probablemente el hijo quiere tener seguridad que el hijo vaya a la plaza, ¿no es cierto? Exacto, claro, que quiere comprar una casa eventualmente. Eventualmente. Ahora, lo que a nosotros nos llama mucho la atención es el tema de los jóvenes. Teníamos un gobierno que vino con la juventud, exacto, prometió una agenda de educación superior, estaba discutiendo en el Parlamento toda una reforma a la educación del financiamiento, y a estos jóvenes eso no les importó. Entonces yo creo que ojo con lo que uno cree que electoralmente te da beneficio y otro que efectivamente te da. Puede ser que la cosa de la educación superior no sea muy chico, una parte y a este grupo. Y a estos jóvenes no les movió la aguja. Evidentemente no se la movió. Entonces aquí uno diría pensar, yo creo, esta es mi lectura mirando otros datos, que el tema económico y seguridad también es importante. Claro. En el sentido de que sobre todo el tema económico, muchas carreras que a los jóvenes les cuesta, la formación técnico-profesional, los niños que salen del colegio, que van directamente al mercado laboral, nos olvidamos de ellos, y quizás a ellos el discurso de José Antonio Kast les hizo un montón de sentido. Y en una mirada general de esta lámina, como lo deben estar viendo en La Moneda Chica, habría que fijarse, tienen a los hombres aparentemente seguros. Los hombres seguros, el tema de las mujeres son dos grupos, 54 y más, probablemente algo de la PGU, las pensiones, ¿no es cierto? Hubo toda una discusión cuando salió el programa gobierno. Claro, esas son mujeres que están en el borde de la jubilación. Claro, o están jubiladas, ¿no es cierto? Claro. Y después las mujeres jóvenes, quizá el tema un poco más valórico. El de derechos. El de derechos, ¿no es cierto? Están ahí al margen. Entonces el presidente electo diría, si quiere tener mayoría ya más para la próxima elección, ¿no es cierto?, enfocarse en esos grupos. Los hombres los tiene que mantener y tiene oportunidad de crecimiento a las mujeres. Uno podría decir que este grupo de mujeres menores de 35 no compra tanto el gobierno de emergencia, porque dice siempre está el riesgo de que me quiten, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces ahí tiene un flanco que tiene que mirar, sobre todo si se proyecta hacia adelante y dice, oye, yo quiero ganar municipal, presidencial. Claro. Porque se van a subir en el escalafón. Van a ir aumentando la edad, claro. Además. Ya, la tercera lámina de este estudio con Cristóbal Muñoz. Y esta es la transición de primera a segunda vuelta. O sea, el que votó en primera vuelta, ¿por quién votó en segunda? Claro, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Este es un análisis hecho a nivel de locales de votación. Uno puede con este método estadístico decir, bueno, si estos votaron así y estos votaron así, yo lo miro a través de todo el país, yo puedo establecer relaciones. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que en el caso de la candidata Jara, ¿no es cierto?, un 97% de los que votaron por ella en primera vuelta, votaron en segunda, hace sentido. ¿No es cierto? Razonable. No estamos tan locos. Claro. Ya. Parisi, 34%. Votó por Jara. Votó por Jara. O sea, 1 de cada 3 de los votantes de Parisi terminó votando por Jara. Ojo, Matei, el 25%. ¡Epa! Entonces, cuando decimos que en la primera vuelta los candidatos de derecha sumaron 50,3, hay una parte de esa torta que en segunda vuelta votó por Jara. Entonces uno puede pensar votantes de centro izquierda que no estuvieron dispuestos a votar por Jara en primera vuelta, pensando que podía pasar Evelyn Matei, en segunda vuelta dijeron... Votaron por Jara. Votaron por Jara, y entonces aquí hay un electorado importante para el futuro gobierno decir, oye, no, yo quiero que ellos vuelvan a votar por derecha. Claro, este segmento, que uno podría calcular cuántos son, porque es la votación de Matei dividida por 4, digamos. Exactamente. Eso está en disputa en el fondo. Exactamente. Podrían volver votar a la derecha, ya lo hicieron una vez, pero podrían votar por una cosa más parecida a la concertación. Porque no les gustó, José Antonio Kast. Entonces, ojo, el 50,3, hay una parte que sí dio el salto una vez, pero no estuvo dispuesto a darlo en la segunda. No lo dio dos veces. No lo dio dos veces. Y después, José Antonio Kast, 95%, Kaiser, 95%. Bien impresionante. Impresionante. Yo pensé, nosotros tuvimos toda una discusión interna en el equipo, que este porcentaje iba a ser más bajo, porque mucha gente decía, Kast no, está demasiado hacia la centro derecha y por lo tanto amarillo. Es demasiado amarillo y por lo tanto no, pero Kaiser supo convocar, alineó a los suyos para votar por José Antonio. Es un buen punto, porque eso no solo habla de Kast, también habla de Kaiser y de la disciplina con sus votantes. Y eso es relevante para lo que vaya a pasar ahora. Kaiser, ¿va a estar o no va a estar en el gobierno? Claro, ¿Los suyos van a estar o no van a estar en la coalición? Claro, porque estos son 1.800.000 votos. Entonces, este juega un rol muy importante pensando en la adhesión que va a tener José Antonio. Ahora, Parisi, ni facho ni comunacho, bueno, pero más de la mitad se fue a votar por Kast. Claro, y como muchos votantes obligados votaron por Parisi, nosotros leemos que aquí está la disputa en el futuro.
El futuro se pelea en los votantes obligados. Ya. Que esta vez votaron por Parisi y se fueron por Kast. Porque es el clivaje. Porque el grueso de esta votación es obligado. Es obligado. Entonces, no el grueso, pero más o menos un tercio. Ya. Entonces aquí hay un grupo importante que con voto voluntario no habría votado, votó por Parisi y en segunda vuelta dijo, no, ¿sabes qué más? Yo quiero a José Antonio Kast porque me hace más sentido el discurso. Entonces aquí hay una torta que se van a disputar. También, ya. Hacia el futuro. Entonces, ojo con Kaiser, ojo con Parisi, y aquí va a ser relevante lo que hagan los diputados. A partir de marzo, ¿dónde van a estar? Van a estar con el gobierno. Los diputados de Parisi. Los diputados de Parisi, que muchos de sus votos también son obligados y van a tratar de representar a sus electores. Y después... Y este es el mundo centro derecha, Chile Vamos, la lealtad a Matei, donde solo 2 de cada 3 votó por José Antonio Kast. Bueno, y después los nulos y blancos. Ojo, 11% y 10% también. 10% Matei. Aquí también hay potencial. Se fueron al nulo. Aquí también hay un potencial de votantes de centro derecha que dicen 35, claro. José Antonio está demasiado a la derecha y no les gusta Jara. 35% del voto de Matei, 11% del voto de Parisi. Ya, no, 10% del voto Matei. No, es que estoy pensando en 35 que está en disputa. Que está en disputa, exactamente. 25 que se fue a Jara, más 11 que se fueron al nulo, que no estuvieron dispuestos a votar por Kast. Exactamente. Ya, buenas conclusiones. Bueno, lo está mirando muy atentamente Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI. Está viendo para dónde se fueron sus votos. En fin. Sí, pues. Entonces yo creo que esto es informativo para que los partidos también entiendan y sobre todo que algunos están mirando la autocrítica. La autocrítica sin datos no es una autocrítica que nosotros creemos que sea constructiva hacia el futuro. Y esto es muy interesante porque Cristóbal Muñoz precisamente se encarga de los datos en el Holster. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Iván. Esa pausa y estamos de vuelta en esta edición de Mesa Central por el 13, por Tele 13 Radio y por T13 en vivo, además de todas nuestras plataformas. La pausa y volvemos.